Bienvenidos a Audio Mentores, el espacio donde las grandes historias cobran vida y los pensamientos profundos encuentran su voz. Si eres un apasionado de la literatura y buscas una experiencia única, llena de emoción y reflexión, este es el lugar perfecto para ti. Si aún no lo has hecho, te invito a suscribirte a nuestro canal, darle like a este vídeo y activar la campanita de notificaciones, porque no querrás perderte ninguno de los fascinantes viajes literarios que tenemos preparados para ti. Hoy comenzamos un nuevo y apasionante recorrido a través de las páginas de una obra que ha dejado una huella profunda en la literatura española. Aita Tetuahuen, una novela de Benito Pérez Galdós que, a través de sus giros, personajes y conflictos, nos invita a cuestionar las estructuras sociales, el destino y la lucha interna de cada ser humano. A lo largo de los siguientes 15 capítulos, exploraremos el viaje de Aita Tetuahuen, un joven atrapado entre el amor y las expectativas de la sociedad, entre la tradición familiar y el deseo de libertad. Cada capítulo será una ventana abierta a su mundo interior, donde sus pensamientos, decisiones y contradicciones nos guiarán a través de una historia que no solo habla de su vida, sino de la naturaleza misma del ser humano, sus pasiones y sus luchas más profundas. Audio Mentores no es solo un canal de audiolibros, es un espacio donde cada palabra cobra vida y nos invita a reflexionar sobre nuestra propia existencia. Si alguna vez has sentido que las circunstancias de la vida te arrastran en direcciones que no comprendes o que el destino parece jugar contigo, esta obra te hablará profundamente. Te invitamos a dejarte llevar por la narración, sumergiéndote en la mente de Aita Tetuahuen mientras enfrenta sus dilemas, su amor imposible, y sus sacrificios por una vida que aún no puede definir. Así que, si estás listo para sumergirte en una historia de amor, lucha y autodescubrimiento, quédate con nosotros. Si aún no lo has hecho, recuerda suscribirte, darle like a este vídeo y activar la campanita para no perderte ningún contenido. En cada capítulo, exploraremos una faceta distinta de la vida de Aita, pero también de nosotros mismos. Porque, al final, todos somos un poco como él, buscando el equilibrio entre lo que somos y lo que nos dicen que debemos ser. Capítulo 1. El encuentro del destino. En un rincón apartado del País Vasco, rodeado de verdes montañas y valles que susurraban las historias del pasado, vivía Aita Tetuahuen, un joven cuya existencia transcurría entre la férrea tradición de su familia y el anhelo profundo de algo más. Aunque la vida en su hogar, un pequeño caserío rodeado de campos y bosques, parecía estar guiada por la previsibilidad de los días, algo en el interior de Aita le susurraba que su futuro sería distinto. La serenidad de su entorno, la quietud de las costumbres que se habían transmitido de generación en generación, parecía contrastar con un deseo ardiente que él no terminaba de comprender. A veces, cuando la quietud de la tarde envolvía el paisaje, Aita se sentaba junto a la ventana y se perdía en la vastedad del horizonte, preguntándose qué había más allá de las montañas que veía cada día. Un alma que no está a gusto con su destino, que no está en paz con la vida que le ha tocado, no puede hallar descanso, pensaba Aita, mientras sus ojos se perdían en el azul del cielo, que parecía abrazar el mundo entero. Había sido criado con una fuerte base de valores familiares: el trabajo, la lealtad, el respeto a los mayores. Su padre, un hombre recto y de pocos pero sabios consejos, le había transmitido desde niño lo que debía esperar de la vida y, más importante aún, lo que no debía esperar. Para él, el futuro de su hijo no era más que seguir el camino de los ancestros, trabajar la tierra con manos firmes y no cuestionar lo que el destino le deparara. Todo en la vida es como un río que fluye. Si nadas contracorriente, solo terminarás por agotarte, le decía a menudo, sin imaginar que, en el fondo de su ser, Aita comenzaba a sentir una presión creciente contra esa corriente. En el fondo de su ser, Aita no quería solo ser una parte de esa maquinaria inmensa que mantenía al pueblo en marcha. Sentía que había algo más, algo que le estaba vedado y que, si no lo alcanzaba, terminaría perdiendo su alma. Sin embargo, su amor por la tierra de su familia, por la memoria de sus ancestros, lo mantenía unido a un destino que ya le parecía predeterminado. ¿Cómo podía despojarse de esa herencia, si cada rincón del lugar le hablaba de los sacrificios hechos por aquellos que lo precedieron? Pero todo eso estaba a punto de cambiar. En la plaza del pueblo, mientras el bullicio del mercado saturaba el aire con sus colores y aromas, Aita vio por primera vez a la joven que, aunque él no lo sabía, cambiaría su vida para siempre. Era una joven de extraña belleza, una mujer cuyo porte y mirada desafiaban las convenciones del lugar. Se llamaba María de la Cruz, y era una forastera que había llegado con un grupo de viajeros a pasar algunos días en la villa. No era la primera vez que Aita veía mujeres bonitas en el pueblo,
pero había algo en María que no podía explicarse con palabras. Había algo en su ser que despertaba algo en Aita, algo que iba más allá de la mera atracción física. Desde aquel primer encuentro, lo que Aita sentía por ella fue una fascinación que, por momentos, rozaba lo místico. Era como si, en esa mirada fugaz, sus almas se hubieran reconocido sin necesidad de palabras, pensó el joven mientras observaba cómo ella se movía entre los puestos del mercado, su rostro sereno y tranquilo como el agua de un río profundo. Cuando sus ojos se cruzaron por primera vez, el tiempo pareció detenerse. Aita no sabía qué hacer ni qué decir. Sus manos, que antes parecían firmes y seguras, ahora se sentían temblorosas. En ese instante, sintió una atracción tan profunda que parecía arrastrarlo hacia un destino incierto. El corazón le latía con fuerza, como si de alguna manera ese encuentro ya estuviera escrito. María, al sentir la mirada de Aita, lo observó por un breve segundo, y sin mediar palabra, sonrió. Fue una sonrisa leve, casi imperceptible, pero cargada de una calidez que hizo que Aita sintiera un torbellino en su interior. Nunca antes se había sentido tan desconcertado, tan a merced de sus propios sentimientos. En ese momento, sus propios temores y dudas se desvanecieron, como si la joven, con solo esa mirada, hubiera abierto una puerta a una nueva vida que él aún no podía comprender. ¿Te interesa este cuadro?, le preguntó María, señalando una pintura que colgaba en uno de los puestos de artesanía. Aita, con el corazón aún acelerado, apenas pudo articular una respuesta coherente. Miró la pintura, pero lo que realmente le importaba no era el cuadro, sino la presencia de María, su ser radiante que, de alguna manera, lo llamaba. No, me interesa más lo que veo en tus ojos, respondió Aita, con una sinceridad que le sorprendió incluso a él mismo. Fue un impulso que surgió de lo más profundo de su ser, una expresión que parecía salir de un lugar que él mismo desconocía. El silencio que siguió a sus palabras fue denso, como si el universo entero hubiera contenido la respiración. María, sin embargo, no se sintió incómoda. En lugar de eso, una nueva chispa pareció encenderse entre ellos. En ese momento, ambos sabían, aunque no lo verbalizaron, que algo había comenzado a formarse entre ellos, una conexión que ni el destino ni las normas de la sociedad podrían fácilmente romper. El aire comenzó a refrescarse, y Aita, con una mezcla de sentimientos que aún no sabía cómo ordenar, decidió caminar a su lado. Sin embargo, mientras lo hacía, no podía evitar sentir la mirada de los demás sobre él. El peso de la tradición, de los ojos de su familia y la comunidad, se hacía cada vez más presente. Cada paso que daba hacia ella parecía más un acto de rebelión que un simple encuentro casual. Era como si, al acercarse, estuviera cruzando una línea invisible entre lo conocido y lo desconocido, entre la seguridad de lo familiar y la libertad de lo incierto. Lo que es inevitable, no se puede evitar, pensó Aita mientras caminaba junto a ella, mirando al suelo, como si temiera que alguien pudiera ver lo que realmente ocurría en su corazón. Y, sin embargo, a pesar del miedo, a pesar de las voces que se alzaban en su mente, algo en su interior le decía que este encuentro no era un accidente. Estaba destinado a suceder, aunque aún no entendiera completamente el alcance de lo que esto significaba. María, como si leyera sus pensamientos, le habló con una calma desconcertante. A veces, el destino se cruza en nuestras vidas de manera inesperada. No siempre entendemos sus razones, pero es mejor no resistirse. Aita, sin poder responder inmediatamente, sintió una paz extraña, como si esas palabras pudieran explicar todo lo que él sentía sin que él tuviera que pronunciar una sola palabra más. La historia de Aita Tettawen comenzaba a desarrollarse con una fuerza que él no podía controlar. El amor, esa emoción que a menudo parece inalcanzable y absurda, lo había alcanzado sin que él pudiera evitarlo. Y ahora, frente a María de la Cruz, Aita sabía que ya nada sería lo mismo. Capítulo 2. La larga espera. Después del primer encuentro, Aita Tettawen no pudo dejar de pensar en María de la Cruz. Los días pasaron, pero su presencia seguía viva en su mente, como una chispa que se negaba a apagarse. Aunque se encontraba rodeado de su gente, de las tradiciones y costumbres que tanto le habían inculcado desde su infancia, el joven sentía que algo había cambiado dentro de él. Había algo en su interior que había sido tocado, algo que ni él mismo podía comprender por completo. El amor, o lo que él pensaba que era amor, había irrumpido en su vida de una forma inesperada, y ahora todo lo que conocía parecía distante, como si ya no perteneciera a ese mundo. Esa noche,
Mientras el viento silbaba suavemente a través de las grietas de la casa de campo donde vivía con su familia, Aita se acostó, pero el sueño no llegó. Se dio vuelta en su cama una y otra vez, incapaz de conciliar el sueño. Pensaba en la joven con ojos oscuros, en la manera en que su mirada lo había penetrado, como si pudiera ver algo dentro del que nadie más había visto antes. Esa sensación de estar descubierto lo descolocaba, pero también lo fascinaba. El joven había sido criado con la creencia de que las pasiones podían ser un lujo, un obstáculo que apartaba a las personas de su verdadero destino. En su casa, en el pequeño caserío donde vivían, el trabajo y la devoción eran los pilares de la vida cotidiana. Las emociones intensas, el amor desbordado, eran cosas que no se mencionaban, que se mantenían bajo la superficie, casi como si fueran una debilidad. El amor de Aita por la joven María no solo desafiaba esas ideas, sino que también ponía en duda todo lo que había aprendido hasta ese momento. ¿Será posible que todo lo que he vivido hasta ahora haya sido solo una preparación para este instante? Se preguntaba Aita, mientras se sentaba al borde de su cama, con la mirada perdida en el oscuro cielo estrellado. En su corazón, una lucha interna comenzaba a gestarse. Por un lado, sentía la necesidad de seguir las huellas de sus padres, de mantener la paz con la tradición y con la comunidad. Por otro, el deseo de estar con María le impulsaba a seguir un camino incierto, a explorar un amor que no entendía por completo, pero que lo llamaba con una fuerza incontrolable. Al día siguiente, Aita se levantó temprano, como siempre, para ayudar en los trabajos de la finca. El trabajo era duro y exigente, pero de alguna manera, el joven se sentía más distante de él que nunca. Sus pensamientos seguían atrapados en la joven que había conocido, en las palabras que no había podido decirle, en la sonrisa que aún veía con claridad en su mente. A medida que el día avanzaba, Aita trató de concentrarse en sus tareas, pero todo parecía difuso, como si viviera en un sueño del que no podía despertar. A medida que la tarde caía, Aita decidió dar un paseo por los campos cercanos. Necesitaba aclarar su mente, alejarse de todo lo que lo rodeaba. Caminó sin rumbo fijo, sumido en sus pensamientos. El paisaje, siempre familiar y acogedor, parecía ahora ajeno, casi irreconocible. La tierra que antes había sido su refugio parecía distante, como si fuera parte de otro mundo, un mundo al que ya no pertenecía. Su mente se volvía una maraña de preguntas sin respuesta. ¿Es este el camino que debo seguir? ¿O es este solo un deseo efímero que desaparecerá con el paso de los días? Pensaba Aita mientras caminaba, sin notar que el sol comenzaba a ponerse en el horizonte, tiñendo el cielo de un naranja cálido que se reflejaba en los campos. Dorados. El joven se detuvo junto a un arroyo, observando el agua cristalina que fluía serenamente. Fue en ese momento, mientras contemplaba el reflejo del sol sobre el agua, que algo en él se desbloqueó. Recordó las palabras de su padre: el corazón es un río que no siempre sigue el curso que le asigna el hombre. A veces, el río se desborda, y no hay manera de detener su curso. Las palabras de su padre resonaron en su mente con una claridad nueva. Aita comprendió, por fin, que lo que estaba sintiendo no era algo que pudiera simplemente ignorar. El amor no era algo que se pudiera controlar, algo que se pudiera sujetar con la fuerza de la voluntad. Era un río que fluía por su interior, arrastrando todo a su paso, y por más que intentara resistirse, no podría detenerlo. El corazón es un río que no siempre sigue el curso que le asigna el hombre. A veces, el río se desborda, y no hay manera de detener su curso. El joven suspiró, y por un instante, se sintió completamente en paz. Aceptó, por fin, que sus sentimientos por María no eran algo pasajero. Eran una fuerza que debía ser atendida, una llamada que no podía ignorar. El destino le había puesto en su camino a esa joven, y ya nada podía cambiar eso. Pero, como todo en la vida, el amor venía con su propio precio. ¿Qué piensan de todo esto mis padres? ¿Qué pensará la comunidad?, se preguntó, con un nudo en la garganta. Sabía que seguir su corazón significaba desafiar las expectativas, romper con la tradición, y enfrentarse a las estrictas normas que regían su vida. Sabía que, al hacerlo, pondría en riesgo todo lo que había conocido. Pero, al mismo tiempo, el deseo de estar con María lo empujaba hacia adelante. No sabía cómo, pero estaba dispuesto a luchar por ella, por lo que sentía, por lo que era. Mientras el sol se desvanecía lentamente en el horizonte, Aita sintió que había tomado una decisión. No sabía cómo sería su futuro, ni cómo cambiarían las cosas,
pero sabía que debía seguir su propio camino. No importaba lo que los demás pensaran, lo importante era lo que él sentía, lo que su corazón le dictaba. Y ahora, ese corazón estaba decidido. Capítulo 3. La confesión del alma. La vida en el caserío de Aita Tettawen continuaba su curso con una aparente normalidad, pero algo había cambiado en él. Ya no podía ignorar los sentimientos que se habían despertado en su corazón. Cada día que pasaba en el campo, cada tarea que realizaba junto a su padre y su hermano, parecía más una rutina vacía, una sucesión de movimientos mecánicos que no tenían ningún significado real. Aita se encontraba absorto en sus pensamientos, perdido en la imagen de María y en las conversaciones que no había tenido con ella. Durante varias semanas, el joven se debatió en silencio, luchando contra lo que sentía. No se atrevía a hablar con nadie sobre sus sentimientos, ni siquiera con su mejor amigo, Iñaki, con quien compartía todo desde la infancia. La tradición de su familia, las expectativas sociales y la imagen de lo que debía ser un buen hombre en su comunidad lo mantenían en silencio. Un hombre de mi tierra no habla de sus emociones. Un hombre de mi tierra actúa, sin cuestionar, pensaba Aita mientras caminaba hacia el campo para realizar las tareas diarias. Pero había algo dentro de él que lo instaba a romper ese silencio, algo que, si no lo decía, lo corroía lentamente. No podía dejar que este amor, que era tan nuevo y tan grande, se quedara atrapado dentro de él. Había llegado el momento de enfrentarse a la verdad de su corazón, sin importar las consecuencias. Una tarde, mientras el sol caía lentamente detrás de las montañas, Aita decidió ir a la iglesia del pueblo. No era un lugar que frecuentara a menudo, salvo en las festividades, pero esa tarde necesitaba estar allí, solo consigo mismo, y en el lugar donde, quizás, las respuestas que buscaba pudieran llegar. La iglesia estaba vacía, su interior fresco y oscuro, el aire impregnado de la tranquilidad que solo un lugar de culto podía ofrecer. Aita se arrodilló ante el altar, con la mente llena de dudas. Sabía que las enseñanzas religiosas que había recibido le indicaban que debía controlar sus pasiones, que el amor era algo que debía ser guiado por la razón y la espiritualidad. Sin embargo, en su interior, la idea de amor que sentía por María era más fuerte que cualquier enseñanza. No era un amor egoísta, no era un amor que buscara poseer o controlar, sino un amor que lo llamaba a ser mejor, a trascender sus propios miedos. Dios mío, ¿qué debo hacer? ¿Cómo puedo seguir mi camino sin traicionar lo que he aprendido de mis padres, de mi pueblo? ¿Cómo puedo vivir con este amor y no hacer daño a los que amo? Murmuraba Aita entre lágrimas, con la cabeza inclinada, intentando encontrar paz en su alma. Fue en ese momento de vulnerabilidad, cuando se sintió completamente expuesto, que las palabras de su padre vinieron a su mente. A veces, hijo mío, hay que mirar al futuro sin miedo, a pesar de las sombras del pasado que nos siguen. El futuro no se construye solo con trabajo, sino también con coraje. La vida no es solo lo que vemos, sino también lo que sentimos. A veces, hijo mío, hay que mirar al futuro sin miedo, a pesar de las sombras del pasado que nos siguen. El futuro no se construye solo con trabajo, sino también con coraje. La vida no es solo lo que vemos, sino también lo que sentimos. Estas palabras parecieron darle fuerza. Aita sabía que debía actuar, que debía confesar lo que sentía, aunque eso significara romper con las expectativas de su comunidad y desafiar la tradición. El peso de la decisión se hizo más pesado a medida que pensaba en las consecuencias, pero al mismo tiempo, la claridad se apoderaba de él, no podía seguir viviendo en esta incertidumbre. El amor por María, aunque desafiante y temeroso, era la verdad que debía abrazar. Pasaron varios días antes de que Aita pudiera reunir el valor necesario para hablar con María. Sabía que ella también era diferente a las demás mujeres del pueblo, pero no podía evitar pensar en cómo reaccionaría ante sus sentimientos. Un día, mientras regresaba del mercado, vio a María cerca de la fuente del pueblo, y el destino, como si le hubiera dado un empujón, lo condujo hacia ella. La joven estaba sola, con el cabello recogido de manera simple pero elegante, y un aire de serenidad en su rostro. Aita, al verla, sintió una mezcla de emoción y nerviosismo que lo invadió por completo. María, necesito hablar contigo, dijo Aita con una voz más temblorosa de lo que esperaba. Ella lo miró con una suave sonrisa, invitándolo a acercarse, sin decir nada. La tensión en el aire era palpable, pero en el fondo de su ser, Aita sabía que ya no había vuelta atrás. Te escucho, respondió María con calma, sabiendo que, de alguna manera, este momento había llegado.
Aita respiró profundamente, tratando de controlar el torbellino que sentía en su interior. No puedo dejar de pensar en ti. Desde el primer momento en que te vi, algo en mí cambió, y no sé cómo explicarlo. Todo lo que he vivido hasta ahora me parece distante. Lo único que sé con certeza es que te quiero. No sé si es el destino, si es el amor, o si simplemente es lo que mi corazón me está dictando, pero lo que siento es real, y ya no puedo seguir ignorándolo, confesó Aita, mirando los ojos de María, buscando alguna señal de que lo que decía tenía sentido. María no dijo nada al principio, y Aita temió que sus palabras fueran demasiado atrevidas, que había cometido un error al expresarse de tal manera. Pero luego, ella se acercó lentamente, tomando su mano con una suavidad que tranquilizó a Aita. Yo también he sentido lo mismo, Aita. Desde el primer día, algo en mí se despertó. Pero no sé lo que el futuro tiene para nosotros, y tampoco sé cómo será el camino que debemos recorrer. Lo único que sé es que, ahora mismo, tú y yo estamos aquí, y eso es lo que importa, dijo María, sus ojos brillando con una mezcla de incertidumbre y esperanza. Las palabras de María tranquilizaron a Aita, aunque la incertidumbre seguía flotando en el aire entre ellos. Pero por primera vez, Aita sintió que no estaba solo en su lucha, que su amor no era algo que debía ocultar ni rechazar. Era algo que debía abrazar con valentía, tal como su corazón lo había dictado. Capítulo 4. El precio del coraje. El sol brillaba intensamente aquella mañana, y el campo, como siempre, estaba cubierto de la humedad de la madrugada. Pero Aita no podía concentrarse en las tareas diarias. Su mente estaba atrapada en lo que había sucedido días antes, cuando por fin había hablado con María y había confesado lo que sentía. Aunque sus palabras habían sido recibidas con comprensión, algo en su interior le decía que las cosas no serían fáciles. Había dado un paso irreversible, uno que cambiaría su vida y la de aquellos que lo rodeaban. Y, como todo gran paso, venía acompañado de sus propios sacrificios. La mirada de su padre, cuando Aita le había hablado de su amor por María, seguía fresca en su memoria. Aunque no había dicho nada en ese momento, el silencio de su padre había sido más elocuente que 1000 palabras. Sabía que, en el fondo, su padre nunca hubiera imaginado que su hijo desafiara las normas no solo de la familia, sino de la propia comunidad. En su hogar, el deber, el trabajo y la tradición siempre habían sido las bases. El amor, si existía, debía mantenerse bajo control, en la sombra de las obligaciones diarias. Aita había roto esa norma, y su padre, aunque no lo expresara directamente, estaba desconcertado. Esa tarde, mientras Aita regresaba de trabajar en el campo, se encontró con Iñaki, su amigo de toda la vida. Iñaki había sido uno de los pocos que, en su juventud, siempre había entendido sus silencios, sus luchas internas. Pero, al ver a Aita acercándose con una expresión de preocupación, Iñaki ya sabía que algo no iba bien. ¿Todo bien, Aita? Te noto extraño. ¿Qué pasa?, preguntó Iñaki, deteniéndose frente a él y observando su rostro, que reflejaba una mezcla de ansiedad y determinación. Aita suspiró profundamente, sabiendo que no podía ocultar lo que sentía. He hablado con ella, Iñaki. Le he dicho lo que siento. Pero ahora, no sé qué hacer. Sé que he hecho lo correcto al confesarme, pero hay algo dentro de mí que me dice que esto no será fácil. Mi familia, la gente del pueblo, no lo entenderán. No sé si podré soportar las consecuencias. Iñaki lo miró fijamente, sin juzgarlo, con la misma mirada comprensiva que siempre lo había caracterizado. Aita, siempre has sido un hombre valiente, pero ahora tienes que ser más valiente que nunca. Sabes que lo que haces es correcto, que lo que sientes es genuino. Si te das la vuelta ahora, perderás todo lo que eres. Y no me refiero solo a María. Hablo de ti, de tu vida, de tus sueños. Las palabras de Iñaki calaron profundamente en Aita. Sabía que su amigo tenía razón. Había llegado tan lejos ya, que dar un paso atrás sería como negar su propia verdad. Pero la verdad era algo aterrador. Y la incertidumbre que acompañaba sus sentimientos lo ahogaba. ¿Sería capaz de enfrentar la desaprobación de su padre? ¿Sería capaz de desafiar las miradas y los murmullos de la gente que siempre lo había respetado y considerado uno de los suyos? Esa noche, mientras cenaba en casa, Aita pudo ver en los ojos de su madre algo que no había notado antes. Su madre siempre había sido la figura silenciosa en la familia, pero había algo en su mirada que denotaba una preocupación profunda, casi un dolor oculto.
Al terminar la comida, Aita se acercó a ella. Mamá, sé que hay algo que te preocupa. Quiero que sepas que lo que he hecho, no lo hice a la ligera. Lo que siento por María no es solo un capricho, ni una locura de juventud. Es algo que ha nacido dentro de mí, algo que no puedo ignorar, dijo Aita, su voz temblando ligeramente. Su madre lo miró fijamente durante unos segundos, como si estuviera decidiendo si decir lo que tenía en mente. Finalmente, suspiró. Hijo, yo te quiero mucho, y siempre lo haré, pero sé lo que nuestra gente piensa sobre estas cosas. Sé que la tradición y las costumbres que nos han sido dadas no permiten que algo así prospere. Tú eres parte de este pueblo, y lo que hagas nos afecta a todos. Mi preocupación no es solo por ti, sino por el camino que estás eligiendo, un camino que puede llevarte lejos de lo que conocemos. Aita se quedó en silencio, sintiendo el peso de las palabras de su madre. La presión era insoportable. ¿Cómo podría elegir entre el amor que sentía por María y el deber hacia su familia y su comunidad? Pero al mismo tiempo, una voz dentro de él lo instaba a no dar marcha atrás, a seguir adelante con la verdad de su corazón, sin importar las consecuencias. Sabía que, tarde o temprano, la gente se daría cuenta. Y esa verdad, aunque dolorosa, debía ser enfrentada. Al día siguiente, Aita decidió hacer lo que hasta ahora había estado evitando: hablar con su padre. Había llegado el momento de enfrentar las dudas, los miedos y las tensiones acumuladas. Sabía que su padre era un hombre recto, de principios sólidos, y que no comprendería su deseo de vivir un amor que no se ajustaba a las expectativas de la comunidad. Pero también sabía que la conversación era inevitable, que no podía seguir adelante sin contarle a su padre la verdad. La tarde estaba cayendo, y la luz del sol se filtraba a través de las ventanas de la casa, creando sombras alargadas en el suelo de tierra. Aita encontró a su padre en la sala, leyendo el periódico local, como siempre lo hacía a esa hora. Se acercó lentamente, el corazón latiendo con fuerza en su pecho. «Papá, necesito hablar contigo». «Es algo importante», dijo Aita, con voz firme pero temblorosa. Su padre levantó la vista del periódico, lo miró en silencio y luego asintió, invitándolo a hablar. «Es sobre María. Lo que siento por ella. Lo que te dije antes. Es cierto. Quiero estar con ella. Quiero seguir mi vida junto a ella», dijo Aita, sin poder evitar que su voz se quebrara un poco. Su padre lo observó en silencio durante unos momentos. Luego, con una expresión seria, le respondió: «Aita, sabes bien lo que nuestra gente espera de ti. Y sabes lo que esto puede significar para tu futuro. No es fácil para un hombre vivir en este mundo con decisiones que desafíen lo que todo el pueblo cree. Pero tú ya has tomado tu decisión. Y como padre, solo puedo decirte que confío en ti. Pero, también, prepárate para lo que vendrá. El camino no será sencillo». Las palabras de su padre fueron tanto un alivio como una carga. Aita sabía que su padre no podía entenderlo por completo, pero al menos no lo rechazaba. Esa aceptación, aunque parcial, le dio la fuerza que necesitaba para seguir adelante. Ahora, Aita debía enfrentar no solo las expectativas de su familia, sino también las miradas y los murmullos de su comunidad. El precio del coraje era alto, pero Aita ya no podía dar marcha atrás. Había tomado su decisión, y estaba dispuesto a afrontar todo lo que viniera, con la firme esperanza de que, al final, el amor que sentía por María valdría cualquier sacrificio. Capítulo 5. La tempestad interior. El viento soplaba con fuerza aquella mañana, como si el mismo cielo tratara de advertir a Aita de la tormenta que se desataría en su vida. Había pasado una semana desde la conversación con su padre, y aunque el ambiente en la casa no había cambiado demasiado, la atmósfera en el pueblo sí. Las miradas de la gente comenzaron a pesar más sobre él, y cada palabra susurrada a sus espaldas le rozaba el alma. El pueblo, ese pequeño lugar donde había nacido y crecido, empezaba a verse diferente para él. Ya no era simplemente un joven más que seguía el ritmo de las tradiciones, ahora era un hombre que había tomado un camino distinto, un camino lleno de dudas, pero también de un amor que lo consumía. Aita sabía que las cosas no serían fáciles. La noticia de su amor por María no había tardado en correr por el pueblo, como un fuego que avanza rápidamente por los campos secos. Cada día, el susurro de la gente se hacía más fuerte. Se encontraba con miradas que antes eran amigables y ahora se sentían frías, distantes, como si él ya no fuera uno de los suyos. Algunos lo miraban con desaprobación, otros con tristeza,
y pocos con el deseo sincero de entender lo que realmente sentía. Pero lo peor de todo era el dolor que sentía al ver la tristeza en los ojos de su madre, que a pesar de no decir nada, mostraba claramente su preocupación. Aita decidió que debía hablar con María. Ella también debía estar sintiendo el peso de las miradas ajenas, aunque ella parecía más serena. La había visto pocas veces desde su confesión, pero siempre que la encontraba, su rostro reflejaba una calma que él no podía comprender por completo. María, con su forma tranquila y su mirada profunda, parecía ser capaz de soportar todo el peso de las expectativas y las críticas. Esa tarde, mientras caminaba hacia el campo donde solían encontrarse, Aita se encontró con Iñaki, quien le hizo una señal para detenerse. Aún sin decir una palabra, Iñaki lo observó detenidamente, como si supiera lo que Aita necesitaba. ¿Te ha llegado ya lo que se dice por ahí?, le preguntó Iñaki, su tono grave. Aita asintió, sintiendo un nudo en el estómago. Sí. Cada día se hace más difícil. Mi familia no ha dicho nada, pero la gente del pueblo ya ha comenzado a hablar. Mi padre se muestra tranquilo, pero sé que está preocupado. Y mi madre, no sé si va a poder soportarlo. Iñaki lo miró con una intensidad que le hizo sentir la sinceridad de sus palabras. Aita, sabes lo que tienes que hacer. No es fácil, pero en este tipo de situaciones, solo hay un camino: ser fiel a lo que sientes. Y no me refiero solo al amor por María, sino a ti mismo. No puedes vivir para complacer a los demás, aunque lo que decidas no sea lo que todos esperan. Aita suspiró, con el peso de las palabras de su amigo resonando en su mente. Lo sé, Iñaki. Pero hay algo en mi interior que me hace dudar. A veces pienso que tal vez esté siendo egoísta, que mi amor por María solo me está arrastrando a algo que no puedo controlar. Iñaki, con su mirada serena, puso una mano sobre el hombro de Aita. El egoísmo no está en amar, Aita. El egoísmo está en esconder ese amor y vivir una vida que no es la tuya. Lo que haces al esconderte de tus sentimientos es lo que realmente dañaría a los demás. No dejes que el miedo controle tus decisiones. Aita asintió lentamente, las palabras de su amigo calando profundamente en su corazón. No podía negar lo que sentía, y aunque el camino estuviera lleno de obstáculos, debía seguir adelante. Debía encontrar la manera de enfrentar la tormenta que se había desatado en su vida. Esa misma tarde, Aita se dirigió hacia el campo donde sabía que encontraría a María. El sol estaba a punto de ocultarse, y el cielo se tiñó de un color naranja cálido. A lo lejos, vio a María, recogiendo flores como solía hacer. Aita se acercó con cautela, sabiendo que su corazón latía con más fuerza de lo habitual. Cuando ella lo vio, le sonrió, pero algo en su expresión le hizo pensar que también ella sentía el peso de la situación. María, necesitamos hablar, dijo Aita, su voz cargada de emoción. María lo observó con una mirada profunda, como si leyera las emociones que él no podía expresar con palabras. Lo sé, Aita. Sé que esto no es fácil. Todo ha cambiado, ¿verdad? Aita asintió. Sí. Todo parece diferente ahora. Mi vida en el pueblo, mi familia, todo está en juego. No sé si lo que estamos haciendo es lo correcto, pero no puedo ignorar lo que siento por ti. No quiero que esto nos destruya, pero cada día que pasa, siento que no puedo escapar de lo que está sucediendo. María, en lugar de responder inmediatamente, se acercó a él con calma y le tomó la mano. No tienes que tener todas las respuestas, Aita. Solo tenemos que vivir el presente, el ahora. Lo que venga después no depende de nosotros. Solo tenemos que ser sinceros con lo que sentimos. El amor no siempre sigue el camino que esperamos, y a veces, ni siquiera sabemos cuál es el final. Pero lo que importa es que lo que sentimos es real, y eso es suficiente para seguir adelante. Las palabras de María resonaron en el corazón de Aita, dándole un consuelo inesperado. A veces, la incertidumbre y el miedo podían nublar la vista, pero en esos momentos de sinceridad, podía ver claramente el camino que debía seguir. Pero no todo sería tan sencillo. A partir de ese momento, la comunidad del pueblo, que hasta entonces había sido testigo de su amor en silencio, comenzaría a hacer oír sus voces. Los primeros murmullos llegaron rápidamente a los oídos de Aita y María. Las críticas se volvieron cada vez más fuertes, las miradas de desaprobación más evidentes. No solo se trataba de una relación entre dos jóvenes, se trataba de desafiar una tradición que había sido respetada por generaciones.
Capítulo 6. El peso de las miradas ajenas. El sol ya había comenzado su descenso cuando Aita se encontraba nuevamente a solas en su habitación. El sonido de los pájaros en el exterior no lograba calmar la tormenta que él mismo llevaba dentro. No había podido escapar de las preguntas que le rondaban por la cabeza, y aunque había hablado con Iñaki, aún sentía la presión de las expectativas sociales. Las críticas se habían intensificado, y no era solo el pueblo quien lo miraba con desaprobación. Su propia familia, especialmente su padre, se mostraba cada vez más distante. En la última comida familiar, la tensión había sido palpable. Su padre, como siempre, había estado callado, pero la mirada que le lanzó al final de la comida lo decía todo. Sabía que su decisión estaba afectando la armonía de su hogar. Su madre, por su parte, trataba de mantener la paz, pero incluso ella no podía esconder la preocupación que se reflejaba en su rostro. La situación se volvía cada vez más insoportable, y lo que en un principio parecía un amor naciente, ahora parecía convertirse en un peso insoportable. Aita suspiró y se levantó de su cama. Decidió salir a caminar, con la esperanza de que el aire fresco le permitiera pensar con mayor claridad. Su mente seguía abrumada por los comentarios que había oído durante el día. En el mercado, las mujeres del pueblo se habían cruzado con él, susurros a sus espaldas. ¿Qué le ha pasado a ese muchacho? Era tan buen joven, tan obediente a las costumbres. ¿Cómo ha podido hacerle eso a su familia? El dolor de esas palabras lo golpeó de manera profunda. La soledad lo envolvía cada vez más, a pesar de estar rodeado por la gente que conocía desde siempre. Al llegar al campo, encontró a María sentada bajo un árbol, con una expresión pensativa en su rostro. Cuando ella lo vio, sonrió débilmente, pero el brillo en sus ojos era diferente al de antes. Aita se acercó lentamente, como si temiera romper algún tipo de equilibrio frágil. Maria, Comenzó Aita, con voz quebrada. Lo que está pasando no es fácil. No solo son las críticas, son las miradas, las insinuaciones. Siento como si todo lo que hemos compartido estuviera a punto de desmoronarse. María levantó la mirada hacia él, sus ojos reflejando una sabiduría serena, aunque también teñida de tristeza. Aita, yo sé lo que sientes. Yo también escucho esos susurros. A veces me pregunto si todo esto vale la pena, si el precio que estamos pagando no es demasiado alto. Pero luego me acuerdo de lo que realmente siento por ti, y eso me hace seguir adelante. Aita se sentó junto a ella, buscando consuelo en su presencia. Es que siento que cada vez que doy un paso, es como si estuviera alejándome de todo lo que conocía. La gente está cambiando, incluso mi familia. Mi padre ya no me mira igual, y no sé si esto va a terminar con nosotros. María se acercó más, tomando su mano con suavidad. Aita, el amor no es algo que se pueda medir solo por lo que otros piensan. Lo que estamos viviendo no es fácil, lo sé. Pero siempre que sigamos siendo fieles a lo que sentimos, no importa lo que digan los demás. La vida es incierta, y a veces hay que atravesar tormentas para encontrar la calma. Aita se quedó en silencio por un momento, pensando en sus palabras. Sabía que ella tenía razón, pero el peso de la responsabilidad seguía pesando sobre sus hombros. ¿Podría realmente vivir con la desaprobación de todos los que lo rodeaban? Al cabo de unos minutos de silencio, María habló de nuevo, con una suavidad que contrastaba con la intensidad del momento. No te olvides de lo que somos, Aita. A pesar de lo que digan, siempre seremos nosotros. Lo que importa es cómo nos sentimos el uno al otro, cómo nos apoyamos. Y si en algún momento el camino se hace más difícil, te prometo que no estarás solo. La calidez de sus palabras fue un bálsamo para Aita. El amor que compartían no iba a ser fácilmente destruido por las críticas ni por las presiones externas. Sin embargo, la batalla interna continuaba. Esa noche, Aita no pudo dormir. Los murmullos del pueblo parecían resonar en su mente. La gente ya no lo veía como el joven tranquilo que había sido, ahora lo veían como alguien que desafiaba el orden establecido. Pero, por otro lado, también sentía una creciente sensación de determinación. María había tocado una fibra profunda dentro de él. El amor que sentía por ella no era solo un deseo pasajero, era algo más grande, algo que merecía ser defendido. Decidió que debía hablar nuevamente con su padre, enfrentar sus miedos y tratar de comprender su postura. Sabía que la conversación no sería fácil,
pero tenía que hacerlo. Aita comprendió que no podía seguir huyendo de la confrontación. La verdad debía salir a la luz, no solo para él, sino también para su familia. La mañana siguiente, Aita se dirigió hacia la casa de su padre. Al llegar, vio que su madre estaba en el patio, arreglando las plantas. Se acercó con cautela, pero antes de poder decir algo, ella lo miró y le sonrió con tristeza. «Tu padre está en el taller, Aita. ¿Vas a hablar con él?», le preguntó con una suavidad que hacía más difícil lo que iba a hacer. Aita asintió. «Sí. Es lo que debo hacer». Entró al taller, donde encontró a su padre, que trabajaba en silencio. Cuando Aita lo miró, vio en sus ojos una mezcla de resignación y preocupación. El hombre que siempre había sido su pilar, ahora parecía un extraño. «Padre, necesito hablar contigo», dijo Aita, con firmeza. Su padre levantó la mirada, suspirando. «Ya sé lo que vas a decirme, hijo. La gente está hablando, y tú, estás decidido a seguir tu propio camino». Aita se sentó frente a él, mirando fijamente su rostro. «No se trata solo de lo que dice la gente, padre. Se trata de lo que siento. Y no puedo ignorarlo». El silencio que siguió fue pesado. Finalmente, el padre de Aita habló, su voz grave y cansada. «Solo quiero que seas feliz, hijo. Pero también quiero que sepas lo que estás arriesgando. No será fácil. Y a veces, los sacrificios que hacemos en nombre del amor no son reconocidos». Capítulo 7. La prueba del tiempo y la distancia. El día se despertaba con la luz tenue del amanecer, pero para Aita, la claridad no traía consigo la paz. Después de la conversación con su padre, el peso de las palabras de su madre lo había seguido, envolviéndolo como una nube pesada. No estaba seguro si realmente estaba preparado para enfrentar las expectativas que recaían sobre él. ¿Qué tanto estaba dispuesto a sacrificar por su amor? Esa mañana, mientras recorría el sendero hacia la pequeña tienda del pueblo, Aita reflexionaba sobre los últimos días. Las miradas, los murmullos, las insinuaciones, cada uno de esos elementos era una prueba de que las decisiones que tomaba ya no solo afectaban a su familia, sino a toda la comunidad. Los ojos de todos estaban sobre él, y, a pesar de todo, su determinación no menguaba. Su corazón seguía siendo fiel a lo que sentía por María. María, por su parte, también luchaba contra las sombras de la desaprobación. Los días se sucedían, y ella notaba que la gente, incluso aquellos que antes la saludaban con amabilidad, ya no podían disimular la incomodidad. Las mujeres del pueblo, aquellas que siempre se habían mostrado cercanas, ahora la evitaban en el mercado. En los pocos encuentros casuales, los murmullos en las esquinas se hacían cada vez más intensos. Aunque el amor que Aita y María compartían seguía siendo fuerte, las pruebas externas comenzaban a hacer mella. Los momentos de intimidad entre ellos se reducían. El pueblo, que antes les había dado la bienvenida, ahora los empujaba hacia las sombras. Pero lo peor de todo era el dolor interno de Aita, quien sentía que las críticas no solo eran para él, sino también para ella. La realidad que enfrentaban los alcanzaba a ambos, y la angustia de no poder escapar de la mirada ajena era cada vez más difícil de sobrellevar. Una tarde, mientras Aita caminaba por el campo, vio a lo lejos a María. Ella estaba sentada junto al río, observando el agua con una mirada ausente, casi perdida. Su rostro reflejaba la serenidad, pero en sus ojos Aita pudo ver la tristeza que se había instalado allí. Al acercarse, el viento movió suavemente su cabello, y la luz del sol se filtró entre los árboles, dándole un aire etéreo. «María», dijo Aita con suavidad, casi temeroso de romper la calma que la rodeaba. Ella levantó la mirada y sonrió, aunque esa sonrisa no era la misma de antes. «Aita», respondió, con una voz que mostraba más resignación que alegría. Se sentó junto a ella y, por un momento, ambos se quedaron en silencio, contemplando el flujo del río, como si intentaran encontrar algo en la naturaleza que les ofreciera consuelo. «No sé cómo lo estás viviendo tú, pero para mí cada día parece más pesado», confesó Aita, sin apartar la vista del agua que fluía. María lo miró fijamente, su rostro marcando una mezcla de tristeza y comprensión. «Lo sé. Yo también lo siento. Todo está cambiando, Aita, y no estamos preparados para esto. Nadie nos enseñó cómo manejar lo que estamos viviendo. Las miradas, las palabras, todo se siente como un peso». «¿Y qué vamos a hacer?», preguntó Aita,
su voz cargada de desesperanza. No puedo seguir así. A veces siento que estamos perdiendo lo más importante, nuestra tranquilidad. María cerró los ojos por un instante, respirando profundamente. No podemos escapar de lo que está pasando. Pero tal vez eso nos ayude a entender cuán fuerte es lo que sentimos. Si realmente nos amamos, tendremos que soportar todo esto. Y aun cuando parezca que el mundo se derrumba, siempre podemos buscar fuerza en nosotros mismos. Aita la miró, buscando respuestas en sus palabras. Tienes razón, pero ¿y la gente, María? Ellos están hablando. Y aunque no lo quieran, nos están juzgando. María asintió, con una expresión pensativa. Lo sé, Aita. Yo también lo siento. Pero el amor verdadero no se mide por lo que los demás piensan. No es fácil, pero necesitamos ser valientes. Si estamos dispuestos a luchar por lo que tenemos, no importa lo que digan los demás. Aita quedó en silencio, absorbiendo sus palabras. El amor que compartían era indiscutible, pero ahora, más que nunca, parecía ser la única fuerza que los mantenía unidos. Sin embargo, aún quedaba la sombra de la duda, el temor de que su relación se viera arrastrada por la corriente de las expectativas ajenas. No sabía si era lo suficientemente fuerte para seguir luchando. Las dudas comenzaban a pesar más que las certezas, pero algo en el fondo de su corazón le decía que no debía rendirse. La conversación con María fue un punto de inflexión para Aita. Mientras se levantaba del suelo y comenzaba a caminar de regreso a su hogar, se dio cuenta de que algo dentro de él había cambiado. Ya no podía ignorar la lucha interna que llevaba dentro. La aprobación de su familia y del pueblo ya no le parecía tan importante. Lo que realmente necesitaba era encontrar su propio camino, incluso si eso significaba desafiar las normas establecidas. Al llegar a casa, su madre lo esperaba en la puerta. Su expresión era seria, casi preocupada. Aita, comenzó ella, tu padre ha estado pensativo todo el día. Quiero que hablemos. Sé que las cosas no están siendo fáciles para ti, pero debes comprender que todos estamos preocupados. Esta situación está afectando a todos, y no solo a ti. Aita la miró fijamente, sintiendo que la presión sobre sus hombros aumentaba. Sé que estás preocupada, madre, pero no puedo hacer lo que todos esperan de mí. No quiero seguir viviendo con miedo a ser juzgado por lo que siento. Su madre suspiró y lo miró con tristeza. Solo quiero que seas feliz, hijo. Pero a veces la felicidad tiene un precio. Y aunque lo entiendas, tal vez no todo el mundo lo hará. Capítulo 8. El dilema de la lealtad. Aita se despertó temprano esa mañana, como lo hacía desde que todo comenzó a volverse complicado. Los rayos del sol apenas iluminaban las montañas cercanas, y aún el fresco de la madrugada hacía que el aire se sintiera suave y puro. Pero su mente no se encontraba tan tranquila como la mañana. Recordaba las palabras de su madre, las que aún resonaban en su cabeza, y la preocupación constante de no saber si sus decisiones afectarían a quienes más amaba. A lo largo de la semana anterior, había estado evitando una conversación importante con su padre, pero no podía escapar de ella mucho más tiempo. A medida que pasaban los días, se sentía más presionado. Sus relaciones, tanto familiares como sociales, se volvían cada vez más frágiles. Cada vez que pasaba por la plaza, veía a las personas que lo conocían lanzándole miradas fugaces, algunas llenas de juicio, otras de compasión. ¿Qué pensaban realmente de él? ¿Lo comprendían o lo veían como un desobediente? A medida que avanzaba la mañana, una visita inesperada llegó a su puerta. Era José, un buen amigo de la familia, que siempre había tenido una relación cercana con Aita. Se sentó en el banco de la entrada de la casa, como si estuviera esperando que el joven saliera. Aita lo saludó, aunque algo en su rostro denotaba una preocupación mayor de lo habitual. Sin embargo, no fue necesario que José comenzara la conversación. Era evidente lo que había estado pasando en el pueblo. Me han hablado mucho de ti, Aita, comenzó José con tono serio. De ti de María. No quiero que me malinterpretes, pero creo que deberíamos hablar de esto antes de que las cosas lleguen a un punto sin retorno. Aita lo miró fijamente, sintiendo la pesadez de la situación sobre sus hombros. Lo sé, respondió con voz baja. No sé si puedo más. Ya no sé si debo continuar por este camino. José lo observó por unos segundos, luego sus ojos se suavizaron. Aita,
No es fácil para nadie. Estás eligiendo un camino difícil, pero lo que más me preocupa es que no solo te afecta a ti. Todos estamos mirando, todos estamos sufriendo con esta situación. El pueblo, tu familia, no es solo una cuestión personal. No puedes vivir de espaldas a la realidad. Aita miró al suelo, sin saber cómo responder. La verdad de las palabras de José lo estaba alcanzando, pero una parte de él se rebelaba contra esa lógica. ¿Por qué todo el mundo tenía que meterse en sus decisiones? ¿Por qué no podía simplemente vivir su vida y ser feliz con María? No entiendo por qué todos se meten, murmuró. Yo estoy luchando por lo que siento. No es justo que me hagan sentir culpable por eso. José suspiró. Aita no te estoy culpando. Nadie lo está haciendo. Pero la realidad es que tu felicidad no solo depende de ti, sino de las personas que te rodean. Si no puedes encontrar un equilibrio entre lo que sientes y lo que esperas de ti mismo y de los demás, tal vez estés perdiendo algo más valioso de lo que crees. Aita quedó pensativo por un momento. Las palabras de José lo estaban sacudiendo, pero no tenía la claridad necesaria para tomar decisiones. El amor que sentía por María seguía siendo su faro, pero la carga emocional de las expectativas familiares era cada vez más difícil de llevar. Aita no podía entender cómo una situación tan pura, un sentimiento tan sincero, podía convertirse en un conflicto tan grande. Esa misma tarde, María lo buscó. Sabía que las tensiones entre ellos aumentaban, pero no podía esperar más. Aita había estado distante, y aunque él no lo demostraba, su comportamiento había cambiado, lo que había generado una creciente ansiedad en ella. Quería hablar, encontrar una salida, algo que aliviara el peso de todo lo que vivían. Aita, ¿cómo te sientes?, le preguntó María cuando lo vio en el campo. A sus ojos brillaba una mezcla de amor y preocupación. Aita la miró, sintiendo el nudo en su pecho. No sé qué hacer, María. Cada día se hace más difícil, y no sé si soy lo suficientemente fuerte como para soportar todo esto. Tal vez estoy luchando por algo que ni siquiera puedo cambiar. María se acercó a él y lo tomó de las manos, sintiendo la misma angustia en su alma. Lo entiendo, Aita. Yo también siento lo mismo. Pero lo único que sé con certeza es que te amo, y que lo que siento por ti no ha cambiado. Ni las críticas, ni las miradas, ni las expectativas. Nada de eso puede quitarme lo que siento por ti. Pero Aita, aunque la miraba con ternura, no podía evitar la sombra de la duda que comenzaba a oscurecer su alma. El amor no siempre es suficiente, María. Si las cosas siguen así, si seguimos ignorando todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor, tal vez acabemos perdiendo más que solo el respeto de los demás. Tal vez acabemos perdiendo a las personas que más queremos. María lo observó, con el corazón pesado, pero sin perder la esperanza. No sé qué nos depara el futuro, Aita. Pero sé que mientras esté a tu lado, lucharé por nosotros. No voy a rendirme, aunque las cosas se pongan difíciles. No podemos vivir siempre con miedo a lo que puedan pensar los demás. Aita la abrazó con fuerza, intentando aferrarse a la única certeza que sentía, el amor que compartían. Sin embargo, una inquietud seguía resonando en su interior. Sabía que su lucha no solo era por lo que sentía, sino por lo que perdería si no tomaba decisiones firmes. Capítulo 9. La presión de la tradición. El sol comenzaba a esconderse tras las colinas, pintando el cielo de un cálido tono anaranjado, pero Aita no sentía el consuelo que la naturaleza podría ofrecer en una tarde tan tranquila. La noche se cernía sobre el pueblo, y con ella, las inevitables confrontaciones. A pesar de su amor por María, de los momentos compartidos y las promesas silenciosas que se habían hecho en cada mirada, el peso de la tradición y las expectativas de su familia empezaba a ejercer una presión insoportable. Aquello que parecía una relación simple y verdadera se convertía ahora en un campo de batalla, en el que la cultura, las normas sociales y las lealtades familiares se entrelazaban, amenazando con ahogar sus sentimientos. Aita caminaba lentamente por el sendero de tierra que llevaba hacia la casa de su madre, el lugar que siempre había sido refugio y también cárcel. Las palabras de su madre aún rondaban su mente, como un eco constante que no lo dejaba en paz. Tu futuro está marcado por lo que hagas ahora, le había dicho ella esa mañana. Aita sabía que lo decía con la mejor intención, con la esperanza de que él tomara las decisiones correctas, las que, según su madre, garantizarían su bienestar en el futuro. Pero, ¿acaso él no tenía derecho a decidir por sí mismo?
¿Por qué el amor que sentía por María no podía ser suficiente para construir su propio camino? Cuando llegó a la casa, la luz de la lámpara sobre la mesa de la cocina iluminaba tenuemente el rostro de su madre, que estaba sentada frente a él, esperándolo. No hacía falta que le preguntara cómo había sido su día. Ambos sabían que la conversación inevitable estaba por comenzar. Aita se sentó en silencio frente a ella, evitando el contacto visual, mientras su madre lo observaba, leyendo en su rostro lo que para ella era una clara angustia. «Has estado distante, Aita», comenzó su madre con voz suave, pero firme. «Sé que algo te preocupa. No es solo la situación con tu padre. Hay algo más, ¿verdad?» Aita suspiró, sabiendo que no podía ocultar más lo que estaba ocurriendo en su interior. «Lo sé, madre», dijo con voz quebrada. «Pero no es fácil. No sé si tengo el valor suficiente para seguir con esto». Su madre lo miró atentamente, como si estuviera analizando cada palabra, cada gesto. Sabía que algo estaba cambiando en él, algo profundo que él mismo no alcanzaba a comprender. «¿Estás hablando de María?», preguntó ella, casi con la seguridad de la respuesta. Aita asintió en silencio, mientras sus ojos se llenaban de una tristeza que apenas podía esconder. «Sí, madre. La amo, pero no sé si puedo soportar todo lo que viene con esta relación. Las críticas, las expectativas. La tradición pesa más de lo que imaginaba». La madre de Aita se levantó lentamente y caminó hacia la ventana, mirando el atardecer. «Aita, yo entiendo lo que sientes. Entiendo tu amor por María. Pero también comprendo que las decisiones que tomas no afectan solo a ti. Este pueblo, esta familia, todos esperan que sigas el camino que se ha trazado para ti. Y ese camino, hijo mío, es difícil de cambiar». Aita levantó la cabeza y miró a su madre con ojos suplicantes. «¿Por qué no puedo elegir mi propio camino, madre? ¿Por qué debo seguir un destino que no he escogido? ¿Qué pasará si decido ser feliz a mi manera?». La madre de Aita lo miró con una mezcla de amor y preocupación. Porque el destino no es algo que podamos escoger solo por nosotras mismas. Hay un peso en la historia, en la tradición, que no se puede ignorar. El amor por María es legítimo, pero, ¿qué pasa con el resto de tu vida? ¿Qué pasa con tus sueños, con tu futuro, con el lugar que ocuparás en esta comunidad? Aita se quedó en silencio, escuchando las palabras de su madre. Sabía que no había maldad en ellas, pero también sentía que algo dentro de él se estaba quebrando. La tradición, la cultura, las expectativas, todo parecía construir una barrera entre él y lo que realmente deseaba. ¿Podría ser feliz sin romper completamente con lo que su familia esperaba de él? La conversación con su madre había dejado a Aita más confundido que antes. El amor por María seguía siendo una certeza, pero el miedo a las consecuencias de esa elección lo asfixiaba. Cuando se levantó al día siguiente, la angustia lo acompañaba. Mientras caminaba hacia el campo, la idea de enfrentar a su padre se instalaba en su mente con una urgencia creciente. Tenía que tomar decisiones. Tenía que ser honesto con él mismo, pero también con su familia. A lo lejos, vio a María acercándose. Ella estaba tan serena como siempre, pero Aita sabía que algo también la preocupaba. La conversación que había tenido con su madre le había dejado una sensación de vacío, como si fuera un futuro lleno de opciones pero sin ninguna salida clara. Ahora, frente a María, solo podía ver en ella una esperanza, pero también una fuente de dolor. ¿Acaso su amor sería suficiente para resistir lo que vendría? María se acercó, y sin palabras, le tomó la mano. Aita, sin poder decir nada, la miró fijamente a los ojos. Sabía que, a pesar de todo lo que los separaba, lo que compartían era real. Pero también sabía que el camino hacia esa felicidad no sería sencillo. Y ahora, con la presión de la tradición, sentía que debía elegir. ¿Podría mantener su amor por ella sin romper las expectativas que su familia había puesto sobre él? Capítulo 10. La confrontación con el padre. La mañana se levantó gris, como presagiando la tormenta que se avecinaba en la vida de Aita. Aquella mañana no había sol, no había luz que lo aliviara, solo un sentimiento denso de incertidumbre que le envolvía el corazón. Después de la conversación con su madre la noche anterior, se dio cuenta de que no podía seguir postergando lo inevitable. El peso de la tradición, la presión de la familia, y la constante batalla interna que luchaba entre su amor por María y las expectativas de su padre lo habían arrinconado. Ahora, frente a la figura de su padre,
Debería tomar una decisión definitiva. Aita sabía que su padre era un hombre estricto, fiel a las costumbres del pueblo y a sus principios inquebrantables. No le temía, pero sí comprendía que su opinión marcaría el rumbo de su vida. Su padre había sido siempre el pilar de la familia, el hombre que había cimentado su legado sobre el trabajo duro y el respeto a las normas. La imagen de su padre, siempre recto, siempre seguro de sí mismo, era una sombra que siempre lo había observado con exigencia. Ahora, en ese momento tan crucial, Aita se sentía pequeño ante él, casi vulnerable. A medida que se acercaba a la casa de su padre, Aita sentía el nudo en el estómago apretarse más y más. Su mente recorría cada palabra que había ensayado durante la madrugada, pero, al llegar, se dio cuenta de que nada de eso importaba. Las palabras adecuadas nunca llegaban cuando más las necesitaba. Lo único que quería era ser escuchado, ser comprendido. Pero sabía que eso no sería fácil. Cuando cruzó el umbral de la puerta, su padre, que estaba sentado en su silla habitual, levantó la mirada. Sus ojos, profundos y analíticos, se posaron sobre él. Aita intentó mantener la calma, pero su voz tembló al hablar. «Padre, necesito hablar contigo». El viejo hombre no respondió de inmediato, pero su mirada penetrante no se apartaba de su hijo. Sabía que algo estaba ocurriendo. Algo había cambiado en Aita, algo que no podía ignorarse. Finalmente, el padre dejó el cigarro en el cenicero y dijo en voz baja pero firme. «Lo sabía. Sabía que esto ocurriría algún día. Habla, hijo. No tienes por qué esconder tus pensamientos». Aita se sentó frente a él, nervioso, pero decidido. Su corazón latía con fuerza, pero no podía dar marcha atrás. Debía ser sincero, por más que su padre nunca entendiera completamente sus decisiones. «Padre, hay algo que me está atormentando», comenzó Aita, tomando aire con dificultad. «Mi amor por María no es solo un sentimiento pasajero. Ella es lo que quiero, lo que siento, pero sé que nuestra relación no está alineada con lo que tú esperas de mí». El padre de Aita frunció el ceño y se inclinó ligeramente hacia adelante. Sabía que ese momento llegaría, pero no estaba preparado para escuchar esas palabras de su hijo. «¿Qué quieres decir con eso, Aita? ¿Qué has hecho?» Aita sintió el peso de la mirada de su padre sobre él, como si el mundo entero se redujera a ese espacio entre ellos. «Ella no encaja con lo que se espera en nuestra familia. Lo sé. Pero no puedo evitarlo, padre. Mi amor por ella es verdadero». Un largo silencio llenó la habitación. La tensión era palpable. El padre, que había sido tan seguro de sus principios, finalmente habló, pero sus palabras eran duras como el hierro. «¿Verdadero? ¿Y crees que el amor lo es todo? ¿Qué puedes romper con todo lo que hemos construido por un amor que ni siquiera tiene raíces profundas?» Ida la vida no es solo amor. La vida es trabajo, es esfuerzo, es sacrificio. Tú, como hombre, debes mirar más allá de tus sentimientos. Tú debes velar por tu futuro, por tu lugar en el mundo. ¿Cómo esperas que la comunidad, que nuestra familia, vea una relación como la que me estás describiendo? Aita intentó hablar, pero las palabras le fallaron. Su padre tenía razón en muchos aspectos. La familia, la tradición, la cultura, todo parecía desmoronarse a su alrededor. Pero el amor que sentía por María seguía siendo una llama que no podía apagar. ¿Cómo explicar que su vida no podía girar solo alrededor de las expectativas que se habían impuesto sobre él? «Padre, yo no estoy renunciando a mis raíces. No estoy renunciando a nuestra familia. Pero no puedo vivir una vida que no es la mía. No puedo seguir este camino solo por cumplir con lo que se espera de mí». El viejo hombre se levantó de su silla lentamente, como si el peso de sus años y responsabilidades lo estuvieran hundiendo aún más en el suelo. Sus ojos se endurecieron, pero también hubo una tristeza en su mirada, algo que Aita no había visto en él antes. «Entonces, ¿estás dispuesto a perder todo por un amor que no se ajusta a las reglas? ¿Estás dispuesto a perder lo que hemos trabajado toda la vida? A ti te parece fácil, pero las consecuencias de tus decisiones te seguirán por siempre, Aita. No podrás escapar de ellas». Aita bajó la cabeza, sintiendo que su mundo se caía a pedazos. Sabía que no había forma de que su padre aceptara lo que sentía por María. Y, sin embargo, algo dentro de él le decía que no podía vivir una vida de mentiras.
No podía vivir en el resentimiento por no haber tomado el riesgo de seguir su corazón. Lo que más quiero, padre, es que me comprendas. Pero, si no lo puedes hacer, entenderé que mi camino no es el tuyo. Sin embargo, no puedo seguir con esta carga sobre mis hombros. Ya no más. El padre de Aita permaneció en silencio, observando a su hijo con una mezcla de ira, decepción y una dolorosa aceptación. Sabía que no podía obligar a Aita a seguir el camino que él había trazado para él. En lo más profundo de su ser, lo entendía, pero no podía dejar de sentir el peso de la tradición y el legado familiar que tanto valoraba. Haz lo que debas, hijo, dijo finalmente, con voz grave y cansada. Pero nunca olvides de dónde vienes. Aita se levantó de la silla, con el corazón en la mano, sintiendo que algo se había roto dentro de él, pero también sintiendo una extraña liberación. Había hablado con su padre, había confrontado su miedo, y ahora, debía decidir qué hacer con su vida. Capítulo 11. El camino hacia la decisión. La conversación con su padre no fue fácil para Aita. Después de las duras palabras, se sentó por un rato en el jardín, mirando el horizonte. El aire fresco de la mañana lo acariciaba, pero el peso de lo que había dicho y lo que había escuchado le oprimía el pecho. Mientras sus pensamientos se entrelazaban, se dio cuenta de que el camino que debía tomar no sería tan claro ni tan sencillo como había imaginado. Las palabras de su padre resonaban en su mente como un eco, y, por un momento, Aita dudó. ¿Realmente estaba dispuesto a sacrificar tanto por una sola decisión? ¿Qué haré ahora?, se preguntaba, mirando las flores que se mecen suavemente con el viento. En su mente se mezclaban la imagen de María, con su dulce sonrisa, y la de su padre, tan rígido y lleno de expectativas. La verdad era que, por mucho que quisiera a María, siempre había sentido que su vida era una obligación, un peso impuesto por la tradición. Desde pequeño, se le había enseñado que debía ser responsable, que su vida debía seguir el camino de la familia, que su futuro estaba predestinado, pero ahora esa predestinación parecía una carga insoportable. A lo lejos, en la casa, su madre había observado la conversación, aunque había decidido no intervenir. Sabía lo que significaba para Aita, y sabía también que algo profundo había cambiado en él. Había llegado el momento de que él tomara su propio rumbo, pero sin saber si estaba preparado para las consecuencias. María era el refugio, la luz en medio de la tormenta. El amor que compartían no era solo un sentimiento, era el anhelo de una vida distinta, de un amor sin barreras. Aita cerró los ojos y recordó las tardes que pasaban juntos, los momentos en los que sentían que nada más importaba, en los que el mundo fuera de su pequeño universo no existía. Pero sabía que esa dicha no podía ser eterna si no tomaba una decisión. ¿Cómo podría renunciar a ella?, pensaba, con los ojos cerrados, pero también se enfrentaba a una verdad implacable. Tomar ese camino significaba romper con todo lo que conocía, significaba desafiar las expectativas que se habían construido a lo largo de generaciones. Significaba renunciar a la seguridad, a la vida tranquila y respetada que le esperaba. ¿Estaba dispuesto a enfrentarse a todo eso? Se levantó lentamente y caminó hacia el interior de la casa. La conversación con su padre le había dejado más preguntas que respuestas, pero también le había dejado claro que no podía seguir viviendo en la indecisión. Aita había intentado aplazar su decisión por miedo a la confrontación, pero ese miedo ya no lo dominaba como antes. Se dio cuenta de que había llegado a un punto en el que no podía seguir mirando hacia atrás, ni ocultándose tras las expectativas de los demás. Al entrar en su habitación, se sentó en su cama y buscó entre sus cosas. Encontró una carta que le había escrito a María meses atrás, una carta en la que expresaba lo que sentía sin miedo, sin reservas. Era un recordatorio de la fuerza de su amor, de lo que realmente quería. Al leerla, se dio cuenta de que ya había tomado una decisión hace mucho tiempo, pero ahora debía hacerle frente. La mañana pasó rápidamente. Aita sentía que cada minuto que pasaba lo acercaba más a la decisión que tenía que tomar, pero también a la soledad que le esperaba al otro lado de esa elección. Sabía que su vida no volvería a ser la misma, pero algo dentro de él le decía que tenía que seguir su propio camino, por difícil que fuera. Esa tarde, Aita se encontró nuevamente con su padre. El rostro de su progenitor no mostraba mucho cambio, pero Aita podía ver la tensión en su postura. Sabía que algo estaba por suceder, que la conversación debía continuar. De alguna manera, sentía que esa sería la última vez que hablarían con tanta dureza sobre el tema. En su corazón,
Aita sabía que la decisión de seguir su amor por María no era solo una ruptura con su padre, sino también una ruptura con la vida que conocía. Padre, comenzó Aita con voz más firme que la última vez, he pensado mucho sobre lo que hablamos esta mañana, y he llegado a una conclusión. Su padre lo miró fijamente, sin decir palabra alguna. Aita respiro hondo antes de continuar. He decidido que seguiré el camino de mi corazón. Mi amor por María es real, y no puedo seguir viviendo una mentira. Sé que esto es difícil de entender para ti, y sé que las consecuencias serán graves, pero no puedo seguir ignorando lo que siento. La reacción de su padre fue más calmada de lo que Aita había anticipado. No hubo gritos ni reproches, solo un largo silencio. El padre de Aita se levantó lentamente y caminó hacia la ventana. Aita no podía ver su rostro, pero percibió la carga de su decepción. Lo que haces, hijo, cambiará todo. Pero si esa es tu decisión, entonces hazlo con la firmeza de saber lo que estás sacrificando. No te arrepientas después, Aita. Porque las decisiones de este tipo son irreversibles. Aita asintió, con el corazón latiendo con fuerza, pero también con una extraña sensación de alivio. Finalmente había tomado la decisión que había estado evitando por tanto tiempo. Capítulo 12. La tensión de la decisión. Aita no había dormido bien esa noche. La decisión de hablar con su padre y asumir la elección que había hecho le había dejado un sabor amargo en la boca, una mezcla de alivio y miedo que lo acompañaba a cada paso. Había algo en él, algo profundo, que sabía que nunca podría deshacerse de las consecuencias de esa elección. El vínculo con su familia, con su pasado, se veía irremediablemente alterado, y aunque el amor por María lo impulsaba, la sombra de la duda aún rondaba su corazón. Era temprano, y el sol comenzaba a elevarse sobre el horizonte. Aita se levantó de su cama, su mente aún confusa por la tormenta emocional que había atravesado en las últimas horas. Se acercó a la ventana y vio los primeros rayos de luz acariciar las montañas en la distancia. En su interior, sentía que cada minuto era un paso más en su vida hacia un camino del que no podía retroceder. Su madre, como siempre, lo había llamado a desayunar, pero Aita no estaba en el estado de ánimo adecuado para mantener una conversación ligera. Decidió que necesitaba estar solo, y tras un breve saludo, se retiró a su habitación, donde intentó organizar sus pensamientos. A lo lejos, escuchó los murmullos de los sirvientes en el patio, el ruido sordo de la vida cotidiana que seguía su curso mientras él se encontraba atrapado en un dilema que solo él podía entender completamente. La mañana avanzaba, pero Aita no se sentía preparado para enfrentar lo que vendría. Había logrado hablar con su padre, había tomado una decisión, pero las implicaciones seguían nublando su visión. La conversación con su padre había sido intensa, pero no definitiva. Aita comprendió que, aunque había dejado claro su punto de vista, su padre aún no aceptaba la ruptura con la tradición, y eso le pesaba. Había muchas cosas que él mismo aún no había procesado, como la reacción de su madre, que había permanecido callada, observando, sin emitir juicio, pero con una mirada cargada de preocupación. Sabía que debía hablar con ella, pero no sabía cómo comenzar. La tarde llegó, y con ella, la pesada sensación de tener que tomar el siguiente paso. Aita no podía posponer más la conversación con su madre. Decidió que sería esa misma tarde, antes de que la oscuridad cayera sobre la casa. Caminó por el largo pasillo que conectaba las habitaciones de la casa, hasta llegar a la sala donde su madre lo esperaba. La presencia de ella siempre había sido un bálsamo, un refugio ante las tormentas internas. Pero en ese momento, sabía que sus palabras tendrían el peso de un cambio irreparable. «Madre», dijo Aita, tomando asiento frente a ella. La señora de su hogar levantó la mirada, y Aita vio en sus ojos la preocupación que había temido. Pero también había algo más, un reflejo de comprensión, como si ella ya supiera lo que él iba a decir. «Lo sé, hijo», respondió su madre, con una voz suave pero llena de sabiduría. «Lo sé porque te he visto crecer y he visto en tus ojos lo que sientes. No puedes seguir ocultándolo». Aita suspiró, y por un momento no dijo nada. El silencio en la habitación era pesado, pero también lleno de complicidad, como si madre e hijo compartieran un vínculo secreto, uno que ningún otro miembro de la familia podría entender completamente. La figura materna siempre había sido la roca sobre la que se apoyaba, pero ahora, en este momento, Aita sabía que iba a ser difícil para ella aceptar la decisión que él había tomado. Pero también sabía que, en el fondo, su madre quería lo mejor para él,
y eso le daba fuerzas para seguir adelante. He hablado con padre, dijo Aita, mirando fijamente a su madre. Y ya he tomado una decisión. No puedo vivir en el temor de seguir el camino que él ha marcado para mí. Mi vida no es suya para decidirla. He elegido seguir mi corazón, madre, y ese corazón pertenece a María. Las palabras, una vez pronunciadas, parecían flotar en el aire, como si estuvieran llenas de un poder que los rodeaba. Su madre lo miró en silencio durante varios segundos, como si estuviera evaluando cada palabra, cada sentimiento que se había vertido en su declaración. Finalmente, ella habló. Entiendo, hijo. Siempre has sido un joven decidido, y sabes bien lo que deseas. No es fácil, y no será fácil para nadie. Pero la vida, al final, es tuya. La vida de cada uno de nosotros es nuestra propia lucha. Si sientes que este es tu camino, lo respeto. Aita sintió una mezcla de alivio y dolor al escuchar esas palabras. No esperaba que fuera tan sencillo, y aún más, no esperaba que su madre lo entendiera con tanta claridad. Pero, como siempre, su intuición había sido correcta. Su madre había conocido su corazón mejor que nadie, y a pesar de la tristeza que se reflejaba en su mirada, ella sabía que este era el destino que Aita debía seguir. Gracias, madre, dijo él, con un suspiro de gratitud. Sé que esto no es fácil para ti, pero necesitaba que lo supieras. Lo sé, respondió ella, suavemente. El amor, Aita, es la fuerza más poderosa que existe, pero también es la más peligrosa. No olvides nunca eso. Lo recordaré, prometió él, aunque en el fondo de su ser sabía que el verdadero desafío apenas comenzaba. Capítulo 13. El camino incierto. El sol ya estaba descendiendo en el horizonte, tiñendo el cielo con tonos anaranjados y rojizos, cuando Aita se encontró de nuevo en los jardines de la casa familiar. Sentía que, a pesar del paso de los días, las decisiones que había tomado no le permitían hallar un respiro. El peso de la responsabilidad de lo que había iniciado lo arrastraba hacia un abismo que no estaba seguro de cómo cruzar. Había hablado con su madre, y en el fondo de su ser sabía que el entendimiento mutuo entre ellos no significaba que la vida se volviera más fácil. Si algo había aprendido en los días anteriores era que las decisiones de la vida, especialmente las que involucraban el corazón, no solo afectaban a uno mismo. Las repercusiones no solo caían sobre él, sino también sobre los demás, especialmente sobre los que más amaba. Su relación con su padre, que había sido siempre firme, sólida, como las rocas que rodeaban la vieja casa de campo, comenzaba a resquebrajarse con cada conversación que no encontraba consenso. Había tomado su decisión, y ahora no podía dar marcha atrás. Aita amaba a María con una intensidad que había llegado a ser su única certeza en medio de tanta confusión. Pero, a la vez, había algo en el aire que lo inquietaba. ¿Qué tan lejos llegarían las fuerzas de la tradición familiar, de la historia que él había heredado? ¿Cuánto resistiría su padre ante el desafío abierto a su autoridad? Era un desafío que Aita sabía que no podía evitar. De alguna manera, no podía renunciar a su amor por María sin perderse a sí mismo, y sin perder también el sentido de su propio destino. Pero, por otro lado, el miedo lo seguía acosando, como una sombra persistente que no lo dejaba descansar. ¿Qué pasaría cuando su padre, esa figura que siempre había tenido un control absoluto sobre su vida, se enfrentara a él de manera directa? ¿Qué sacrificios tendría que hacer Aita para mantener su amor y su decisión firme? La tarde avanzaba, y él seguía dando vueltas por el jardín, sin un rumbo claro. Era como si la naturaleza misma se hubiera alineado con sus pensamientos turbulentos, con sus dudas e inseguridades. Los árboles que antes parecían una murmurante serenidad ahora lo rodeaban como una amenaza inminente. Cada brisa que pasaba por sus oídos lo llenaba de una sensación extraña, como si el viento le hablara en un lenguaje que no comprendía, pero que percibía como un recordatorio de la fragilidad de su situación. Al día siguiente, la conversación con su padre se hizo inevitable. Aita lo había pospuesto lo más que pudo, pero sabía que no podría esperar más. Era hora de enfrentar la verdad, y en sus entrañas sentía que el tiempo de las evasivas había terminado. El desayuno fue silencioso, como siempre lo había sido en la casa, pero esa mañana el peso del silencio era diferente. Aita podía sentir la tensión en el aire, como si las paredes mismas de la casa respiraran con un ritmo distinto. Su padre, sentado al final de la mesa, lo observaba de vez en cuando, pero no dijo nada. Era como si ambos se estuvieran preparando para algo inminente, algo que no podía evitarse.
Finalmente, fue él quien rompió el silencio, sin preámbulos. Aita, dijo su padre, con voz grave, sé lo que has decidido. No soy tonto, y tú no eres un niño. ¿Crees que esto es lo que te conviene? ¿Qué es lo correcto? Aita respiró hondo, sintiendo el peso de esas palabras sobre sus hombros. El momento había llegado. Se había estado preparando durante tanto tiempo para esta confrontación, pero ahora que era real, todo parecía mucho más grande de lo que había imaginado. Padre, comenzó Aita, sé que no compartes mi decisión, pero no puedo seguir viviendo una vida que no he elegido. María y yo nos amamos, y no es algo que pueda simplemente ignorar. He tomado mi camino, y debo seguirlo. El rostro de su padre se endureció, pero no dijo nada durante unos momentos. Aita pudo sentir la furia acumulándose, una tormenta que había estado a punto de estallar en cualquier momento. El silencio fue ensordecedor. ¿Crees que el amor es suficiente para construir una vida?, dijo finalmente su padre, su tono lleno de escepticismo. El amor no lo es todo, Aita. El amor es frágil, es cambiante, y lo que se necesita para ser hombre, para ser alguien en este mundo, es algo mucho más sólido. Aita lo miró fijamente, sabiendo que sus palabras no cambiarían lo que su padre pensaba, pero aún así debía intentarlo. En su corazón, sabía que esa conversación no era solo sobre María, sino sobre la forma en que él veía el mundo, la vida, y la tradición que se había transmitido de generación en generación. Padre, dijo con firmeza, puedo comprender lo que dices, pero mi vida no puede ser la que tú has decidido para mí. Yo soy quien debo vivirla, con mis decisiones, mis errores y mis aciertos. No puedo continuar con algo que no es mío. El silencio se instaló entre ellos, pesado y profundo. La mirada de su padre era dura, pero había algo en su expresión que parecía reconocer, aunque de manera reticente, la determinación de su hijo. Finalmente, su padre se levantó de la mesa, sus pasos resonando con autoridad en el suelo de madera. Veremos, Aita, dijo con voz sombría. Veremos si el mundo en el que has decidido entrar tiene lo que esperas. No te haré la vida imposible, pero no esperes que todo sea fácil. Aita no respondió. Sabía que había dado el primer paso hacia lo que podría ser una batalla larga y complicada. Pero en su interior, también sabía que no podía dar marcha atrás. Su amor por María era su única verdad, y eso le daba fuerzas para seguir adelante, a pesar de las incertidumbres. Capítulo 14. El rencor silencioso. El tiempo había pasado, y Aita sentía como cada día que transcurría le traía más incertidumbre y confusión. Había esperado que las cosas se resolvieran de alguna manera, como por arte de magia. Sin embargo, las palabras de su padre seguían retumbando en su mente, como ecos de una voz profunda que no lo dejaba en paz. El rencor que se había acumulado en su relación con él parecía crecer, aunque ninguno de los dos hablaba abiertamente de ello. En lugar de gritos y enfrentamientos, había algo mucho más insidioso, un silencio profundo, una ausencia que los rodeaba y les impedía acercarse. Aita ya no pasaba tanto tiempo en la casa familiar. Sus visitas eran más breves, y la sensación de ser un extraño en su propio hogar se hacía cada vez más palpable. Se pasaba los días en la finca, dedicándose a sus proyectos personales, a veces con María, y otras solo, en la búsqueda de respuestas a un sinfín de preguntas que le llenaban la cabeza. Había hablado con María sobre lo que sucedía, pero ella no sabía qué más podía hacer para ayudarle. Cada vez que Aita mencionaba la relación con su padre, veía en los ojos de ella un destello de comprensión, pero también de dolor. Era evidente que los dos, aunque profundamente enamorados, se enfrentaban a obstáculos muy grandes. Y el principal, el más desafiante, era la barrera invisible que había levantado su familia. Aunque María lo apoyaba incondicionalmente, Aita no podía evitar sentir la carga de esa decisión, especialmente porque sabía lo que implicaba para él, no solo el rechazo de su padre, sino también de toda la familia. Aita se encontraba en un dilema constante, debatiéndose entre lo que él consideraba su propio futuro y la posibilidad de perder a su familia para siempre. Había días en los que pensaba que quizás debía rendirse, aceptar que el amor que sentía por María no era suficiente para hacer frente a la solidez de la tradición familiar. Pero, al final de cada día, siempre se encontraba de nuevo a sí mismo, reafirmando sus sentimientos, su necesidad de ser fiel a lo que su corazón le dictaba. Fue en uno de esos días de reflexión, en la soledad del jardín, cuando su madre lo encontró. Parecía que se acercaba con una determinación que Aita no había notado antes.
La madre de Aita, siempre tan tranquila, tan serena, le habló de una manera diferente esa vez. Aita comenzó, con una voz suave pero firme, sé que estás luchando con todo esto. Sé lo que sientes y entiendo la tensión en la que vives. Pero quiero que sepas que no todo está perdido. Tu padre puede parecer inflexible, pero las personas cambian, las circunstancias cambian. Aita la miró fijamente, sin saber si en ese momento debía responder o simplemente escuchar. Su madre, tan cercana a él, siempre había sido su apoyo, su refugio. Sin embargo, ahora sentía que algo había cambiado entre ellos. La situación que vivían lo estaba distanciando de todos los que amaba, incluidos sus padres. No quiero que pienses que todo se acaba aquí, continuó su madre, pero debes tomar una decisión que no solo afecte a ti, sino a todos los que te rodean. El amor que sientes por María es valioso, pero también lo es el respeto por nuestra familia, por todo lo que hemos construido. Aita no sabía qué responder. Quería decir que ya había tomado su decisión, que no podía traicionar lo que sentía. Pero, al mismo tiempo, las palabras de su madre calaban hondo, como un recordatorio de la responsabilidad que llevaba sobre sus hombros. Sé que esto no es fácil para ti, Aita. Pero todo tiene un precio. La vida no siempre te dará lo que esperas sin que pongas algo a cambio. No quiero que tomes esta decisión sin saber las consecuencias. El dolor en la voz de su madre le atravesó el corazón. Ella hablaba con el amor de una madre que había vivido las pruebas de la vida, y sin embargo, Aita sentía que el peso de la tradición y la lealtad a su padre seguía siendo una carga que no podía soltar tan fácilmente. Después de esa conversación, Aita se retiró a su habitación. La luz de la tarde se colaba por la ventana, creando sombras largas y suaves sobre el suelo de madera. Mientras miraba por la ventana, pensó en todo lo que había vivido hasta ese momento. María, su padre, su madre, la finca, la tradición, el amor. Todo parecía entrelazarse en un mismo destino del que no podía escapar. Pero, ¿acaso quería escapar? Las preguntas se acumulaban en su mente, y por un momento, la soledad de su habitación lo envolvió, convirtiéndose en un refugio frente a la tormenta de pensamientos que lo atormentaban. Pero en esa quietud, algo dentro de él se despertó, una sensación de claridad que no había tenido antes. Sabía lo que debía hacer, y ya no quería seguir posponiéndolo. De alguna manera, Aita comprendió que, más allá de lo que le exigieran su padre o la tradición, más allá de lo que su madre le aconsejara, la verdadera decisión debía ser tomada por él mismo. Ya no importaba lo que los demás pensaran, lo que importaba era cómo se veía a sí mismo en el espejo. El sacrificio de la familia, de la seguridad, de la estabilidad. Todo eso tenía un precio, y Aita estaba dispuesto a pagarlo. Capítulo 15. La resolución final. El viento soplaba suavemente esa mañana, como si la naturaleza misma estuviera tomando una pausa, esperando que Aita tomara la última decisión que había estado postergando durante tanto tiempo. El sol, a través de las hojas de los árboles, proyectaba sombras alargadas sobre la tierra, creando un ambiente de calma inquietante. Aita se encontraba de pie, mirando el horizonte desde el mismo punto donde muchas veces había tenido sus largas meditaciones. Las últimas semanas habían sido una montaña rusa de emociones y reflexiones. Había tenido que enfrentarse a su padre, a su madre, y a él mismo. El amor por María había sido el motor que lo empujaba, pero también lo había hecho cuestionar todo lo que conocía. La relación con su familia se había vuelto un campo minado de expectativas, de silencios, de palabras no dichas, y de emociones reprimidas. Aita no era el mismo joven que había llegado a ese punto. Había cambiado, pero de una manera que ni él mismo había anticipado. En sus conversaciones con María, en los momentos de soledad, había aprendido a ver más allá de la superficie, a comprender que no todo lo que brillaba era oro, y que las decisiones verdaderamente importantes no solo afectan al individuo, sino también a los que lo rodean. Había creído que el amor era suficiente para superar todo, pero ahora sabía que las relaciones humanas, en su complejidad, no son tan simples. Ya no puedo seguir así, pensó Aita mientras observaba el paisaje. El sentimiento de desarraigo que lo había acompañado por tanto tiempo parecía desvanecerse poco a poco, como si el aire estuviera despojando de él el peso de las dudas que aún le quedaban. De repente, escuchó pasos acercándose. Era María. La vio venir, con su andar sereno, pero también con una mirada que reflejaba la misma determinación que sentía él. Había algo en la forma en que ella lo miraba que le daba confianza,
aunque sus corazones compartieran un mismo miedo, la incertidumbre del futuro. Aita la esperaba en silencio, sabiendo que la conversación que tendrían no sería fácil. Los dos sabían que se estaba acercando el momento en el que tendría que tomar una decisión definitiva, y esa elección implicaba mucho más que su propia felicidad. María se detuvo frente a él, y por un momento, no dijeron nada. Aita sentía el peso de la palabra no dicha, como si todo lo que había ocurrido hasta ese momento se redujera a ese instante. Pero finalmente, fue María quien rompió el silencio. Aita, he estado pensando mucho en todo esto. En lo que hemos vivido, en lo que nos hemos prometido, en lo que hemos construido. Y aunque no hay respuestas fáciles, lo único que te quiero pedir es que no tomes una decisión que te haga arrepentirte después. Aita la miró, buscando las palabras adecuadas, pero las emociones que sentía eran tan profundas que no sabía cómo expresarlas. María, no sé si hay una respuesta correcta. Lo que sé es que quiero estar contigo, pero también sé lo que me está pidiendo mi familia, y no puedo ignorarlo. No sé si hay forma de conciliar esos dos mundos. He fallado al intentar hacerlo. María dio un paso más cerca, tocando suavemente su brazo. Lo que realmente importa es que sigas lo que crees que es correcto, lo que sientes que es tu verdad. Si tu corazón está dividido, no será fácil, pero si no actúas según lo que sientes, terminarás perdiéndote a ti mismo. Lo que venga después no lo sabemos, pero siempre seré parte de tu vida, pase lo que pase. Las palabras de María calaron hondo en Aita, y fue como si todo el peso del mundo se deshiciera de golpe. Durante tanto tiempo, había temido la ruptura, la posibilidad de perderlo todo, pero ahora comprendía que la verdadera pérdida sería la de su propio ser, la de seguir viviendo bajo la sombra de lo que otros esperaban de él. Aita respiró hondo, como si al inhalar el aire estuviera absorbiendo la claridad que tanto había buscado. Lo que tengo que hacer es lo siguiente, María dijo finalmente, su voz más firme, dejar de vivir con miedo. No puedo seguir apegado a lo que no me pertenece. No puedo seguir eligiendo entre lo que quiero y lo que me han impuesto. Tengo que ser yo, por fin. María sonrió, con una mezcla de ternura y orgullo. Eso es todo lo que quiero, Aita. Que seas tú mismo. No importa lo que pase, siempre te acompañaré en tu camino. Aita tomó su mano con firmeza, como si con ese gesto estuviera sellando su destino. Sabía que lo que estaba por venir sería complicado, pero también entendía que, por primera vez, no temía enfrentar lo que fuera. La decisión estaba tomada. No importaba el costo, ya que ahora tenía la claridad de que debía seguir su propio camino, aunque eso significara alejarse de todo lo que había conocido. Aquel día, Aita no solo decidió un futuro, sino que también se liberó de las cadenas invisibles que lo habían mantenido prisionero de su propio miedo. Ya no importaban las expectativas de su padre, ni las críticas de la sociedad. Lo único que importaba era que él mismo se hubiera encontrado a través del amor, la reflexión y la valentía de tomar decisiones por sí mismo. Y así concluye nuestro viaje por las páginas de Aita Tettawen, una historia llena de pasiones, decisiones difíciles y, sobre todo, el anhelo de encontrar nuestra verdad en medio de las expectativas que nos rodean. Aita, en su lucha por descubrir quién es, nos deja una lección invaluable. No debemos temer seguir nuestro propio camino, aunque eso signifique desafiar las convenciones y enfrentarnos a lo desconocido. La valentía para ser uno mismo es, al final, la mayor forma de libertad. Si te ha tocado el corazón esta historia y te has sumergido en cada capítulo con nosotros, te invito a que apoyes este canal. Tu suscripción, tu like y activar la campana de notificaciones son esenciales para que sigamos trayendo más contenido como este, lleno de reflexión y aprendizaje. Si disfrutas de los audiolibros y valoras las historias que nos invitan a pensar sobre nuestro propósito y las decisiones que tomamos, este es el lugar para ti. No olvides compartir este vídeo con quienes consideres que también puedan encontrar algo valioso en las palabras de Aita. Cada apoyo, cada comentario y cada like nos ayuda a crecer y seguir creando más contenido para ti. Gracias por habernos acompañado en este recorrido. Nos vemos en el próximo capítulo, donde juntos continuaremos explorando más obras literarias que nos enseñan sobre la vida, el amor y las decisiones que nos definen. Hasta pronto, y que tengas un día lleno de reflexión y valentía. Nos vemos en el siguiente vídeo de Audio Mentores.